Seguimos en Informe 4, seguimos en el noticiero de Punilla, lo prometido. Nicolás Heredia en los estudios para hablar, de política, ¿no? Y de todo esto que nos tiene en vilos de cara a lo que van a ser las elecciones generales de octubre. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Nos tienen vilo, decías, y me parece que es acertado el concepto. Bueno, hablar un poco de política, remontarnos en principio a Punilla. En particular, sostener que el candidato a diputado que tenía Juntos por el Cambio, actual intendente de la ciudad de La Falda, Javier Diemínger, quedó en el 7º lugar en cuanto a la conformación del listado de ese espacio. Pocas posibilidades de ingresar. Hacer un poquito de historia, ¿no? Estuvo dentro de la lista de Rodríguez Larreta, ahora ingresa a lo que es la lista ganadora, la de Patricia Bullrich. Correcto. Dado el resultado electoral que se anticipó a través de las PASO, diríamos que es muy difícil que pueda acceder. De todas maneras, habrá que ver si esos resultados se mantienen a futuro. Son 9 las bancas que tienen disputa Córdoba, ¿no? 6. 6, ajá. Son 6 las bancas. Si se diera el resultado que se dio en la PASO, tendríamos 3 para La Libertad Avanza, sí. 2 para el espacio del cordobesismo a través de la figura de Juan Schiaretti y 1 para Juntos por el Cambio. Aproximadamente ese sería el resultado. Claro. No obstante, cuál sea la posibilidad que tenga o no Diemínger de ingresar, no deja de ser importante ser tenido en cuenta por el otro sector, justamente. Sin lugar a duda. Esto también hay que considerar de que está dentro de lo que el espacio definen en cuanto al resultado electoral y en la integración de esos listados. Sí, claro. Sin lugar a duda, ingresa también en el currículum de Diemínger a futuro. Seguramente será uno de los hombres a considerar, claro, en el futuro cercano a nivel político. Bien, de todas maneras, y hablando de Diemínger, precisamente va a asumir como reelecto el 1 de septiembre a la hora 19 está previsto el acto oficial. Hablando de Juntos por el Cambio, ya que nos metimos dentro de ese espacio político, una reunión importante en Valle Hermoso hace algunos días, y un poco me imagino, pensar cómo puede llegar a octubre, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue el fenómeno Milei, lo que fue el resultado de las elecciones PASO, que ha marcado también una tendencia de cara a lo que puede llegar a suceder y la necesidad de conformar un espacio, digamos, homogéneo, ¿no? El lanzamiento de las diferentes corrientes se está produciendo en estas horas. Precisamente estamos hablando del lanzamiento de campaña hacia octubre, con la dificultad que ha tenido, por ejemplo, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, que ha sido afectado por el COVID y en definitiva el relanzamiento que se hizo de la campaña en Córdoba capital no tuvo su presencia. En lo que hace a los espacios en los diferentes circuitos y departamentos, se ha comenzado a conformar precisamente hace 48 horas aproximadamente. Bien, una campaña que va a tener realmente su definición concreta en lo que respecta al orden nacional a partir de los debates públicos que se van a ocasionar. El primero en la provincia de Santiago del Estero, el 1 de octubre, y 8 días después en el Capital Federal, la Facultad de Derecho. Desde el sector de Schiaretti dijeron, por ahora nosotros estamos en competencia, podemos ser presidenciables, pero está claro que tanto ese sector como la izquierda pareciera ser lo que menos caudal de votos puede llegar a juntar, y esos votos en algún momento deberían ir, si no hay una definición en primera vuelta, hacia alguno de los otros 3 candidatos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso hoy se ve difícil, muy difícil. Pero más allá de eso, hay que reconocer que el schiarettismo quiere mantener el resultado electoral que se dio en La PASO, o superarlo, en función de colocar sus diputados en la Cámara Baja. Claro. En función de lo cual, y de acuerdo a lo que decíamos recién, si los guarismos fueran cercanos a lo que se dio en La PASO, estaría instalando al menos 2. Claro, exactamente. Y lo que te preguntaba, lo que te decía, ¿habrá definición el 22 de octubre o habrá que ir a votar de vuelta en noviembre? ¿Qué es lo que se ve? Todo lo que nos No te pregunto por las encuestas, porque las encuestas no aciertan, te lo pregunto a vos. Bueno, si tomamos como base y de encuesta real y firme la PASO, estaríamos hablando que sí o sí
vamos a tener elección en el mes de noviembre. Bien. Para que la gente entienda, el candidato que puede llegar a ganar en primera vuelta debería sumar el 45% de los votos o un 40% y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo. Así es. Bien. Esto es lo que está establecido. Como eso aparentemente no va a darse, estaríamos en una segunda vuelta que se va a dar en el mes de noviembre. No te pregunté por las encuestas, porque algunas encuestas sí dicen que podría haber una resolución en primera vuelta. Pero bueno, de acuerdo a los guarismos de las PASO, parece complejo que se pueda dar ese. Es bastante complejo que pueda darse eso. Teniendo en cuenta que tenés un oficialismo que va a utilizar todas las herramientas que esté a su alcance para sumar, y también Juntos por el Cambio, que más allá de lo que dicen las encuestas hoy, de que podría estar en el tercer escalón, habrá que ver cómo se sustancia ese espacio en los próximos 60 días para, en definitiva, ver si puede entrar en el balotaje. Ahora, Nico, te pregunto, en caso de que haya una eventual segunda vuelta, ¿quiénes serían esos dos competidores? Porque acá también está la pregunta de la gente. ¿Le alcanzará Juntos por el Cambio? ¿Estará el oficialismo? ¿Milei es una fija? Bueno, en principio la respuesta te la di en el cierre del bloque anterior. Todo indica que la proyección es la misma. Ahora, estamos con un criterio ciudadano que, como lo decía la vez anterior que charlamos estos temas, puede llegar a cambiar su conducta electoral. Esto también porque, teniendo en cuenta que hubo votantes que eligieron a Schiaretti a la izquierda o alguno de los otros partidos que han quedado en el camino. Digo, obviamente los que ya no están no pueden ser votados. Pero estando Schiaretti y estando a la izquierda, ¿vos pensás que alguno de esos votantes, a la hora de pensar en una eventual segunda vuelta, cambie su voto? Puede llegar a suceder, esto está claro. Volvemos otra vez al ejemplo más cercano que tenemos, que es la elección que se dio para gobernador en la provincia de Córdoba. En esa elección, teniendo en cuenta que teníamos una boleta única que tiene la proyección a votar lista completa, el elector no votó lista completa. Claro. Eligió a Yarzora para que comande el Ejecutivo, armó una legislatura unicameral prácticamente sin mayorías agravadas, y le dio al manejo del control de los números públicos a la oposición. De manera tal de que hay un elector que está activo permanentemente buscando una forma, a través de la única herramienta que tiene, que es el voto, de compensar las situaciones, y que el discurso de que hay que dialogar y consensuar, en definitiva, no quede en el discurso del político, sino que en definitiva lo lleve a la práctica. Todo esto puede llegar a cambiar. Ahora, ¿cambiar a qué extremos? Bueno, eso no lo podemos considerar hoy. Todo esto va a estar unido a la campaña que se dé, y naturalmente las posibilidades que tenga cada uno de ampliar el espectro político que conforma. Es decir, hoy pensemos que el oficialismo está tomando personalidades políticas de nivel de otros sectores. Otro tanto hace Juntos por el Cambio, Milei está en lo suyo. Habrá que ver de ese contexto, en definitiva, cuál es al que adapta el elector. Un elector que está naturalmente presionado por las situaciones que nos están golpeando a todos. Sin lugar a dudas. La última, Nico, bueno, coqueteo de Macri con Milei por un lado, foto de unidad del lado de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se ve todo eso? Que pareciera ser, bueno, son estrategias que se están tomando en estos últimos días, ¿no? Bueno, de más está decir el oficialismo y las medidas que ha tomado también en materia económica, ¿no? De un ministro que es candidato. Un ministro que es candidato y que está realizando magia. En definitiva, swap de China, dineros de Qatar, la búsqueda permanente de tratar de mantener una economía equilibrada en el desequilibrio absoluto. Claro. En definitiva, las medidas han sido paliativas, no son medidas de fondo. Está tratando de calmar las aguas, aquietarlas, para llegar con cierto nivel de poder a la elección. El tema de
los coqueteos en el orden político entre Macri y Milei no le hacen bien a Juntos por el Cambio. Las definiciones de Patricia Bullrich en las últimas horas no han sido las mejores, y esto hace que, como decíamos en algún momento de la charla previa, aparezca en el orden de las encuestas hoy en el tercer lugar. Pero hay espacio, vuelvo a reiterar, hacia adelante, pensando en los debates que van a tener una gran incidencia en el electorado. Debates que, como decíamos, se van a dar el 1 y el 8 de octubre. Se pone picante la cosa. Se pone picante la cosa en el marco de un problema de fondo real. Es decir, tenemos un país que está al borde del colapso en lo económico, con dificultades realmente muy fuertes en lo inmediato. Y también hay que considerar de que cualquiera de las fuerzas que llegue al poder, ya sea porque se dio el electorado decidió de que en primera vuelta gane un sector, o que vayamos al balotaje, sea quien arribe al poder va a tener verdaderas dificultades a futuro, dificultades que naturalmente van a pesar sobre los ciudadanos, que somos los que sostenemos en definitiva el poder. Será un 2024 complicado. ¿Solo 2024? No sé. Es la pregunta. Puede ser un poco más largo. Gracias, Nico. Gracias por la visita. Nicolás Heredia, nuestro analista político aquí en Informe 4. Pausa y seguimos informando.